análisis y la entrevista de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Un gusto en saludarla, Carmina. Buenas noches. Igualmente, Mariano. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, aquí en el inicio de la última semana del mes de marzo. Ya estamos a las puertas de abril. Pues se acaba el primer trimestre del año, ¿no? Es correcto. Ya estamos también cerca de la Semana Mayor de la Semana Santa. Bueno, hoy, Carmina, tendremos un tema que por su importancia lo volvemos a tratar. Es un tema que es de alta preocupación, pero es evidente de que poco o nada está sucediendo a favor de la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala. Muchos de ustedes, audiencia de Canal Antigua, habrán visto o tendrán conocimiento que ayer por la tarde se hizo viral un video sobre la agresión que sufrieron unas niñas en la parte exterior de Cayalá por parte de agentes de la seguridad privada contratada por Cayalá para resguardar ese recinto. Esto es una muestra adicional sobre las agresiones, la violencia que sufren muchos niños y adolescentes en Guatemala. Y para tratar este tema tenemos a dos invitados a quienes les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Se trata de Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez, y de Otto Rivera, director ejecutivo de CIPRODENI, Observatorio de Derechos de la Niñez. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Bien, iniciamos con Leonel Dubón, su reacción después de haber visto esas imágenes que se grabaron por parte de un ciudadano y donde, pues bueno, de lo que se entiende aparentemente yo no tengo mayor detalle, estos niños se encontraban en algún momento adentro de este centro comercial, de esto que se llama Cayalá, y que fueron sacados por la fuerza por parte de estos agentes de seguridad privada contratados. Pero bueno, le escuchamos sus reacciones, ¿cómo lo ve? Sí, gracias Mariano, feliz noche a todos nuestros televidentes. Pues preocupante porque el mensaje que se lanza es un mensaje de abuso, de maltrato infantil. Evidentemente hemos revisado alguna y otra oportunidad desde ayer por la noche el video que se me hizo llegar por diferentes fuentes. Empezamos a conversar con delegados de PDH, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, para tratar de entender cuál iba a ser la reacción, ¿no? Indignante, sobre todo, pero también hay que tomar en cuenta que este no es un hecho aislado, que solo en el mes de enero y febrero tenemos 170 casos de niños con lesiones graves evaluados por el INASIF, así como 104 muertes violentas y 894 delitos sexuales en contra de niños y niñas. Eso quiere decir que este es un hecho que conmociona, que se ha hecho viral y que nos hace reaccionar como sociedad, pero también pone sobre la mesa un tema que hemos venido discutiendo las organizaciones, que es la ausencia de un verdadero sistema. Por otro lado, no hay que dejar por un lado que existen responsabilidades, primero de la empresa del centro comercial, segundo de la empresa de seguridad privada, tercero del mismo Ministerio de Gobernación, que tiene que aprobar y monitorear el desempeño de las empresas de seguridad, y aplaudible también, porque no hay que negarlo, la rápida reacción de la Procuraduría de Derechos Humanos y del modelo de atención integral del Ministerio Público MAINA, que es un modelo, como bien lo expreso, de atención integral. Gracias. Doctor Rivera, independientemente de todas las responsabilidades que se tengan que dilucidar en este caso en contra de la empresa de seguridad y lo que haya sucedido, la pregunta es, ¿qué hacen cada día más y más niños en las calles en nuestro país? Esto es un hecho que se grabó y que se puede tener prueba, pero suceden muchos hechos a diario. Ustedes mismos, el licenciado Dubón está dando datos de lo que va del año, y lo que va del año es que estamos exponiendo a nuestra niñez y nadie los saca de las calles. Los vemos en los semáforos, los vemos en los centros, adentro, afuera de centros comerciales, los vemos en las calles. ¿Por qué no hay responsabilidad a los tutores, padres o personas encargadas de estos niños también?
Bueno, muchas gracias por la amable invitación a Ciprodeni. Una buena noche para todas, todos. Y aquí tenemos que volver la mirada a los problemas estructurales del país. Digo, hacer una deducción de responsabilidad directa a padres de familia, comillas, puede ser sumamente aventurado. Y quisiera señalar lo siguiente. Así como mi amigo Leonel acaba de mencionar, por ejemplo, los delitos sexuales, 894, de acuerdo al monitoreo del refugio de la niñez, solo enero y febrero. Tomemos en cuenta también, ¿verdad?, los otros datos que el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva nos ha dado, por lo menos en los últimos 2 años, en materia de embarazo infantil y embarazo adolescente. En promedio nacional son 100,000, ¿sí? Y solo para mencionar, para el mismo bimestre al que Leonel ha hecho referencia, tenemos más de 12,379 casos de niñas y adolescentes madres. 349 niñas madres de 10 a 14 años de edad, 12,030 adolescentes madres de 15 a menos de 18 años de edad. Entonces, la pregunta primigenia es, ¿dónde están los padres, los hombres que embarazan, que violan, que abusan de estas niñas y estas adolescentes? Pero también quisiera mencionar sobre los problemas estructurales estos 2 últimos años de pandemia. América Latina y el mundo, por consiguiente Guatemala, se han profundizado las desigualdades sociales a raíz de la presencia de COVID. Se han perdido miles de empleos, no se han recuperado todos. Hay muchas niñas, niños y adolescentes que fueron literalmente expulsados del sistema educativo. Muchos más se han insertado a la dinámica del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque la región y el país han aumentado significativamente sus condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, lo que hoy estamos viendo es una suma de factores, no es uno, sino una suma de factores que van desde las desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas del país. Yo cerraría este primer comentario mío diciendo, porque la niñez y la adolescencia siguen sin ser una prioridad para el Estado de Guatemala. Otto Rivera, regresemos un poco al hecho concreto grabado ayer y difundido ampliamente, comentado, señalado, para tratar de determinar realmente responsabilidades, porque lo peor que puede pasar es que nuevamente sea uno de esos videos virales, está en la fama 24, 48 horas y después sencillamente se pasa a la página porque habrá otro video, habrá otro escándalo y las cosas quedan impunes. Ya Leonel lo mencionó, ahí habría que investigar. Entiendo que el Ministerio Público de oficio inició una investigación, la PDH por su lado, pero su análisis, Otto, conociendo la institucionalidad, este modelo del Ministerio Público, que entiendo que entró a funcionar una vez tuvo conocimiento del hecho, pero analicemos en específico, antes de abordar todo lo adicional, que incluso la última vez que estuvieron ustedes ambos, hablamos precisamente de las consecuencias de la pandemia y los encierros que tuvo sobre las familias, las niñas, etcétera. Pero, Otto, repasemos esa parte específica del hecho totalmente condenable y que se tiene que rechazar sucedido ayer. Muchas gracias. Yo quisiera hacer mío también estas dos sentencias, y la he expresado por Leonel, ahora por Mariano Rayo, de que ese no es un hecho aislado, no es cierto. Y permítanme solo citar del día jueves de la semana pasada hasta ayer domingo, porque jueves y viernes todos vimos también cómo un niño de 7 años de edad era sistemáticamente golpeado por su padrastro con conocimiento de la madre y sin hacer nada para defender a su hijo. Pero ayer mismo, en la mañana, antes de este video, de estos golpes contra las niñas, circulaba también el caso de un niño del oriente del país con ya varios días de desaparecido y con la alerta Alba Kenneth activada y finalmente aparece sin vida. No son hechos aislados, entonces lo que está sucediendo es que en Guatemala las relaciones adultocéntricas hacia la niñez y la adolescencia siguen privándose sobre la base de los hechos de violencia, como subrayo y abro comillas,
como medidas correctivas. ¿Qué está sucediendo? Que Guatemala se está volcando de una manera sistemática contra su niñez y adolescencia por todas las expresiones de violencias habidas y por haber. Debo de subrayar también que el día de ayer solo es una nueva evidencia más de lo que ha sucedido cuando menos en los últimos años. Las lesiones compatibles con maltrato afectan más, están afectando más a las niñas y a las adolescentes mujeres. Eso es una evidencia, la estadística así lo demuestra. ¿Qué necesitamos? Erradicar de las prácticas cotidianas de las y los guatemaltecos adultos el uso de la violencia como medida correctiva. Existen otras formas, otros métodos para corregir a las niñas, niños y adolescentes. Uno es el diálogo, y Guatemala no tiene cultura de diálogo. Dos, es la disciplina positiva desde la crianza cotidiana. Privilegiar el cariño sobre el castigo. Y es que aquí tenemos que retejer el tejido humano de la sociedad guatemalteca para volvernos a sentir como seres humanos en una dimensión, o como diría el profesor Humberto Maturana, desde la biología del amor. Gracias, licenciado Dubón. Yo sí quisiera repetir la pregunta que hice en un inicio, porque, a ver, los niños no deben ni pueden estar solos en las calles. Debe de haber alguien responsable. Estamos hablando que en Guatemala, y hemos tenido a personas acá del Ministerio Público que nos han hablado, los fiscales, de que el crimen organizado cada vez está aumentando la trata de personas y muchos de estos menores son usados para mendicidad. El hecho de que hayan dos menores dentro, fuera, arriba, abajo. A ver, y repito nuevamente, sin restar responsabilidad a las personas que golpearon y maltratan a las niñas, ¿qué hacen dos criaturas solas en la calle sin ningún adulto responsable? ¿Hay alguien que se pueda hacer responsable de estas niñas? Llegaron solas, se habían escapado, y es el hecho de que está sucediendo en muchos lados. Y desgraciadamente, cuando estas organizaciones de crimen transnacional crecen tanto, en la India se conocen casos donde secuestran a niños, les fracturan los brazos y luego los sacan a mendicidad ya deformados a la calle. No queremos eso en Guatemala. Sí, claro, que es una pregunta muy directa. Efectivamente, ya se planteó por otro con anterioridad. Creo que la pandemia vino a agravar las condiciones de pobreza y extrema pobreza. La cantidad de niños en las calles a nivel nacional, hace 3 años hablábamos de 10,000 niños a nivel nacional. Hoy se habla de hasta 25,000 niños que están en una condición de alto riesgo en las calles. El tema de las familias completas o las banderas blancas vino a poner más de moda la mendicidad en las calles. De hecho, hay familias que se han quedado después de la pandemia en las calles por falta de oportunidades. Creo que en esa crisis que hemos vivido como país y más los problemas estructurales como la pobreza y extrema pobreza, ha hecho que si lo queremos manifestar de manera involuntaria y no lo queremos criminalizar, pero ha hecho que las familias cada vez expongan más a los niños y a las niñas. No voy a criminalizar tampoco a las familias, pero tampoco puedo cerrar la mirada y darme cuenta que el 94% de los delitos sexuales que se cometen en el país es un familiar el agresor sexual. Entonces creo que es como difícil y es una de cal y una de arena, porque a veces hay elementos que tenemos que preservar y conservar en la familia, pero también hay que hacer un análisis de qué rol está jugando la institución familiar en las dinámicas sociales actuales, en qué momento perdimos esa relación de protección que tenemos que tener sobre nuestros niños y nuestras niñas, el tema de trata de personas, ante mayor permisidad, mayor facilidad que los tratantes puedan contactar a los niños y las niñas, y no solo en las calles. Hoy hemos visto que con el acceso a los medios digitales, a través de los celulares, del internet o las computadoras, se contacta con mucha facilidad a los niños, y los padres hemos dejado de cumplir ese rol, no quiero decir de control, pero sí ese rol de protección. Por otro lado, también hay que reconocer que las políticas públicas en favor de la infancia están caducadas. La política de protección integral caducó en el 2015 y no hemos sido capaces, ni como sociedad ni como Estado, de generar una nueva política pública. La política de primera infancia caducó en el 2020, estamos 2 años después y no hemos sido capaces de poder generar una nueva política pública.
y sin más, hace 5 años se propuso una iniciativa, la 5285, logró pasar primera y segunda lectura en el Congreso, pero tiene 3 años que no hay una discusión. Y no quiero insistir, porque soy de los impulsores de esta iniciativa, que tenga que ser esta. Pero sí está claro que el país merece un nuevo sistema de protección social y un nuevo sistema de protección especial. Cuando se creó la Ley de Protección Integral, se colgaron responsabilidades sobre instituciones que ya no tenían la capacidad de poder responder. Y hoy los problemas sociales que afectan a la niñez han evolucionado mucho más rápido que la capacidad de respuesta que tenemos como Estado, incluyéndonos todos. Yo creo que sí hay que revisar las instituciones, las políticas estatales, pero también la institución familiar, porque cada vez nos desentendemos más como familias de los niños y las niñas. Yo creo que tiene que ser una reflexión muy profunda, pero sobre todo generar las condiciones para una transformación del sistema de protección social. Leonel Dubón, ¿qué nos ha hecho tan indiferentes ante esas realidades que vemos cotidianamente, diariamente en las esquinas, en los semáforos o caminando? La verdad que ahora ya en todas las zonas del país, ya no solo es como antes, uno pensaba que solo ciertas zonas, pero hoy realmente casi uno circula toda, por lo menos en el municipio de Guatemala, y por todos lados se encuentra a menores de edad, a niñas, a familias completas, y nos hemos vuelto indiferentes, como que ya forman parte del paisaje y no le ponemos atención. Tal vez en algún momento se nos ocurre dar algo de limosna, pero al final no sucede nada. Recuerdo hace unos años existían algunos programas que retiraban, o sea, salían a encontrar a estas familias, a estos niños, los retiraban, a veces se volvía noticia, algún tipo de noticia, pero ya no estaban ahí, los iban a resguardar, a cuidar, a tratar de recuperar, y en muchos casos, como decía Carmina, se empezaron a identificar esas redes de trata de personas. Hoy ya ni siquiera eso tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué somos indiferentes, Leonel? Bueno, yo creo que lamentablemente como país hemos llegado a normalizar la violencia como parte de la cotidianidad. A mí me gusta mucho una imagen que mantengo en mi perfil, donde está un niño dibujado en unas gradas y todo el mundo pasa sobre esas gradas. Y así es la realidad de las poblaciones más vulnerables en el país. Nos hemos insensibilizado totalmente. Yo hago la analogía de cuando una enfermera tiene muchos años de trabajar en un hospital, como que ya es cotidiano ver el dolor y ya no le impacta. Entonces yo creo que tenemos que retomar, tenemos que indignarnos, no solo porque se haga viral un video, sino que con todas las acciones que vemos en el día a día, nos tenemos que empezar a indignar. Yo tuve un incidente el día de ayer, saliendo de mi oficina con mis 3 hijas, en una avenida cercana a la Montúfar, había un individuo agrediendo a una mujer con tremendos ladrillos y le lanzó 2 ladrillos y estuvo a punto de darle en la cabeza con un ladrillo. Llegó un momento en que mis hijas me pidieron que interviniera y me bajé del vehículo y abordé al individuo. Sin embargo, yo veía la indiferencia de las demás personas que solo veían cómo el individuo agredía a la mujer, y yo le decía al individuo, tratando de reflexionar con él de las repercusiones que podía tener si llegaba a pegarle un ladrillazo a la señora o a la joven que estaba agrediendo. Sin embargo, la gente solo veía como cualquier espectador y nadie intervenía. Seguramente todos tenemos miedo de intervenir y se requiere una actitud de valentía muchas veces para accionar en estos instantes de mucha crisis. Sin embargo, en el día a día, en la cotidianidad, podemos ver niños muy pequeños en la calle y no pasa nada. Podemos ver niños con hambre y no pasa nada. Yo hacía el comentario de un informe de hace muchos años de UNICEF que me gustó mucho, porque decía que el Estado resulta ser también cómplice de la trata de personas y un actor partícipe, porque hacía señalamientos de que la caravana presidencial y vicepresidencial, este informe fue del 2015, todos los días transitaba frente a los bares de la 9ª Avenida, donde habían niñas de Cobán que estaban siendo explotadas sexual y laboralmente. Pero ya lo veían como la cotidianidad, cualquiera decía, o cualquier funcionario pasa, cualquier ministro pasa por cualquier avenida y ve las imágenes de los niños
como bien decían ustedes, como parte del panorama y como que ya nos cuesta indignarnos de ver el sufrimiento de otras personas. Yo creo que como país sí tenemos que hacer una reflexión profunda, pero no solo el gobierno, creo que todos los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil, el sector empresarial, el Estado, el gobierno central mismo, creo que tenemos que tener un frente en común para hacer una propuesta seria de cómo empezar a cambiar las condiciones de la niñez en el país. El año anterior fueron más de 35,000 niños no acompañados que abandonaron Guatemala y el refugio junto a PGN y SBS recibió de vuelta 7,200 niños y niñas con los que estamos trabajando en este momento, pero no nos damos abasto. Los niños también se están yendo del país. Los niños se están quedando atrapados por el crimen organizado en México y no estamos haciendo nada. Hay comunidades en el interior del país que se están quedando sin niños. Y hoy decía un colega de ustedes, es que los niños son el futuro de Guatemala. Los niños son el presente de este país y depende cómo tratemos a los niños en este presente, sabremos qué futuro tendrá el país. Pero hoy, lamentablemente, las expectativas de los niños son terribles. Hay un estudio latinoamericano que expresa que Guatemala es uno de los peores países para ser niño. Y hay otro amigo de Plan Internacional que en su momento decía, ser niño en Guatemala es como una carrera de obstáculos. Si se logra sobrevivir la mortalidad materna infantil, viene la segunda parte, que es la desnutrición infantil. Si logras superar la desnutrición infantil y llegas a la adolescencia, corres el riesgo de la violencia sexual o de ser atrapado por las estructuras criminales para sicariato o para extorsión. Entonces, quienes somos papás y hemos tenido que criar hijos, siempre tenemos el miedo persistente de que a nuestros hijos y a nuestras hijas les pueda pasar algo. ¿Por qué? Porque en el país, como sociedad y como Estado, no estamos generando condiciones de protección. Doctor Rivera, hoy leí en redes sociales y ahorita por lo expresado por el licenciado Dubón, me hizo pues reflexionar mucho, ¿no? Porque decían que en Guatemala es más fácil conseguir hogar temporal a un perro que a un niño. Desgraciadamente los niños nadie los quiere recibir, la juventud pues tendrán sus razones, no quieren tener niños, son muy vocales porque con este suceso que se dio en criticar al centro comercial, pero muchos les decían, ¿y ustedes qué están haciendo para apoyar a los niños, apoyar a los programas? Y nuevamente vemos, por supuesto, las redes de protección de animales y demás, pero hay menos perros en la calle últimamente que niños. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa deshumanización de que primero recojo un perrito a la calle que preocuparme por lo menos porque un niño... Hay programas de patrocinio de niños, no los tienen que tener en su casa, sino que pagar una mensualidad para que el niño tenga educación y esté en un centro cuidado. ¿Por qué no hablamos más de estos temas y se están dejando atrás? Me ha hecho recordar usted a María Ellen, 1870, Estados Unidos, porque María Ellen era una niña sistemáticamente golpeada por la madre, era brutalmente lastimada. Y cuando los vecinos de María Ellen empezaron a buscar la ayuda, la única organización de aquel entonces que encontraron, no existía ninguna que trabajase por los derechos del niño, por supuesto, estoy hablando de 1870, sino había la Sociedad Protectora de los Animales. Y sin embargo, la Sociedad Protectora abogó por el rescate de Creo que tenemos más empatía inmediata, un animalito en desprotección que una niña, un niño. Es demasiada responsabilidad como para yo hacer eso. Pero además existen mecanismos legales para poder protegerlos. Ahora, quisiera sumar también a todos estos niveles de desprotección a los que hoy la niñez y la adolescencia se enfrentan. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad producto de COVID? Que de acuerdo con el Colegio Imperial de Londres, en su estudio prospectivo, Guatemala, el país con la tasa más alta de Centroamérica, tendría más o menos 14,000 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad. ¿Dónde está? Y ante la pregunta suya, nosotros nos hemos hecho otra también. No existe hoy en día una institución responsable del cuidado de niñez y adolescencia en condición de orfandad. Pero todavía vamos más. En la actualidad, cuando
Procuraduría General de la Nación rescata a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad y riesgo, que déjeme decirle, es todos los días el reporte de PGN, y es presentado ante el juzgado competente, juzgado de niñez o adolescencia, juzgado de paz, dependiendo de lo que haya en la localidad, se puede dictaminar, y cito, el proceso formal, cuando la resolución puede ser, procede, cito literalmente, su ingreso al sistema de protección. Pero ahí, como muy bien señala Lionel Lubón, ¿cuál sistema de protección? Ese procede su ingreso a es sinónimo de institucionalización. Y Guatemala necesita hacer una profunda revisión a los mecanismos de los hogares de protección y abrigo existentes en la actualidad. Los menos son los públicos, los más son los privados. Pero aquí hay un problema básico también, de los muchos más, cómo esto se vuelve una cadena o, diríamos, en la teoría del dominó perversa, un problema trae a otro. Lamentablemente en el país, el recurso humano que trabaja con niñas, niños y adolescentes generalmente, habitualmente, no tiene una formación en el enfoque de la doctrina de protección integral de niñez y adolescencia. Y le puedo compartir un par de historias nuestras desde CIPRODENI. Algunas amigas, amigos que perdieron el empleo en estos últimos años, tengo a uno muy en mente en este momento que dice, me deberías de conseguir trabajo, aunque sea de eso que tiene que ver con los niños. Como es con niños, se cree que esto es una banalidad, que esto es una superficialidad. Cualquiera, y perdón la expresión, con el permiso de ustedes, cualquiera puede hacerlo. Y no, incluso quienes hemos bregado por años, por décadas, en lo que hoy hacemos, todos los días, todo el tiempo necesitamos estar actualizando, renovando, ampliando nuestros conocimientos en materia de derechos de niñez y adolescencia. Afortunadamente, todo el tiempo se está produciendo nueva evidencia, nuevos elementos, nuevos conocimientos, no en Guatemala. Aquí todavía no tenemos, y yo hago mea culpa con ustedes y con la audiencia, no hemos producido todavía un aporte teórico que explique a la niñez y la adolescencia guatemalteca desde Guatemala para Guatemala. Pero por otro lado, tampoco hemos construido colectivamente la imagen prospectiva de la niñez y la adolescencia que queremos para el futuro inmediato. Y al futuro inmediato yo les puedo plantear 2030-2032. No la hemos construido. ¿Cuál es el imaginario social guatemalteco de niñez y adolescencia que se merecen? Entonces, lo que hacemos hoy puede ser bueno o malo, porque buenas intenciones hay, pero como no tenemos un derrotero, un norte definido, hacia dónde llevar a esta niñez y adolescencia protegida y derechos garantizados, cualquier camino que tomemos es bueno o malo. La analogía, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando estando en la encrucijada de 4 caminos, le pregunta al gato feliz qué camino tomar. Y el gato responde con otra pregunta, ¿a dónde quieres ir? Como Alicia no sabía a dónde ir, cualquier camino es bueno o malo. Lo mismo nos está pasando. Unos hacemos una cosa, otros otra, pero no tenemos convergencia en un punto de encuentro que se llame niñez y adolescencia como la más alta prioridad del Estado. Yo, a diferencia de otros colegas, insisto, hoy en día tenemos instituciones públicas que trabajan en la agenda de derechos de niñez y adolescencia. Ya mi amigo Leonel ha mencionado algunas de ellas. Son instituciones públicas, según yo, 27. Pero lo que no tenemos es institucionalidad de Estado. Contar con ese sistema de protección integral y garantía de derechos al que Leonel ha hecho referencia implica transitar de instituciones que trabajan solas a institucionalidad de Estado, renovadas, revisitadas, reinventadas. Y aquí yo cierro otra vez con la sentencia del profesor Eduardo Bustelo en su obra El recreo de la infancia. Esta crisis a la que la sociedad guatemalteca se enfrenta hoy en la agenda de derechos de niñez y adolescencia, como diría el profesor Norberto Lipski, debemos de verla como un espacio germinal
para reinventar, repensar, reimaginar las infancias todas, las adolescencias todas y la relación del mundo adulto con sus niñas, niños y adolescentes. No puede, no debe ser esta relación de violencia, de indiferencia, de exclusión y de discriminación que hoy priva. Menos de violencias. Otto Rivera, cuando hizo mención, de hecho ya tenía una pregunta, pero cuando usted hizo mención, según sus cálculos, hay 27 entidades públicas relacionadas, vinculadas o con el quehacer de atención, ya sea preventiva o como también de cuando ya están en problemas de niñez y adolescencia. Y cuando escucho después que hay que aprobar la 5285 u otra similar, o escucho a diputados, o escucho a otros expertos, por lo general es para seguir sumando e inflando a más de 27 entidades y como que se alimentan a sí mismas olvidándose de cuál es su objetivo, que es precisamente la protección de la niñez y la adolescencia en Guatemala. ¿No será que los planteamientos que hasta la fecha se han hecho, Otto, van por la vía equivocada y que efectivamente por ahí no es el camino que Alicia debe recorrer, sino tal vez 180 grados para el otro lado y a ver si así las cosas funcionan? Porque realmente de seguir escuchando de que más instituciones, que más aquí, que más allá, a las 27 ya existentes, realmente es una alimentación a sí mismos. Muchas gracias por la provocación, Mariano. Y aquí quisiera aprovechar también para retomar precisamente lo que decía Leonel. Muchas de estas fueron creadas en un contexto determinado para una población determinada y para una realidad concreta del país que no es la Guatemala de marzo del 2022, ni será la Guatemala del 2030. Y Leonel, no solo ahora, en otros espacios de trabajo lo ha ido mencionando, también que han sido superadas a sí mismas, que han sido rebasadas, habla a Leonel de sus capacidades. Y en efecto, esto es, tenemos que reinventar, como dice Douglas North, alguien que supongo, que deduzco que Mariano conoce muy bien, Premio Nobel de Economía, ¿sí? Es ese desafío de las instituciones, la nueva institucionalidad y los nuevos institucionalismos que requiere un Estado postmoderno. Aquí tenemos, estimado Mariano, un problema clave. La sociedad latinoamericana, pero Guatemala, que es el país que nos ocupa y nos preocupa, transitamos o intentamos transitar de lo que los franceses llamaban los viejos regímenes a sociedades posmodernas, pero la institucionalidad social, política y pública nunca se modernizó. Entonces, por ejemplo, en materia de derechos de niñez y adolescencia, 32 años de promulgada la convención y casi ratificada la convención por el Estado de Guatemala, hemos mejorado muchísimo el discurso de los derechos de niñez y adolescencia, pero punto, el discurso, no la praxis. Entonces, eso no puede ser. Y todo el mundo sabe que hay que ser gentil, bondadoso, cariñoso con las niñas, niños y adolescentes, pero no ese cariño perverso que solo está generando abuso y violencia sexual, que está produciendo niñas y adolescentes madres, que está generando 100,000 embarazos por año, eso no es. Necesitamos, totalmente de acuerdo, Mariano, una nueva institucionalidad que responda a los desafíos de la sociedad que tenemos hoy. Decía en noviembre del año 18 el profesor Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño en aquel entonces, en su visita no oficial a Guatemala, y se interpelaba, decía, no me logro explicar cómo, siendo las niñas, niños y adolescentes, cuando menos la mitad de la población guatemalteca, sigan sin ser una prioridad para el Estado. Y aquí el canal lo ha cubierto en los últimos procesos electorales en Guatemala país, cada 4 años, a las niñas y los niños prioritariamente de primera infancia, por candidatas y candidatos, se les abrazan, les besan y se fotografían con ellas y con ellos. Pero quien resulta electo jamás vuelve su mirada
a las niñas, niños que abrazó, que besó, que fotografió. Las niñas no votan, pero las hemos convertido a niñas y niños en botín político. Y eso debe dejar de ser. Eso no es ético. Lo que sí necesitamos, decimos, Guatemala no necesita esta nueva normalidad de mascarillas, porque en esa nueva normalidad hacemos las mismas fechorías que en la vieja normalidad. Guatemala lo que necesita urgentemente es una nueva humanidad que coloque en el centro de la acción política intencionada a la niñez y la adolescencia como su más alta prioridad. Eso no ha pasado. Y para poder hacerlo, por supuesto, requerimos de nuevos institucionalismos, de nueva institucionalidad, como dice Douglas North. Gracias. Licenciado Dubón, esto ya es un problema y tenemos que trabajar sobre el mismo lo antes posible. Si usted dependiera, ¿cuáles serían las primeras acciones que se deben de tomar ya para empezar a ponerle solución? Porque si nos ponemos a pensar de que pase una ley, que se cree tal instituto, etcétera, etcétera, van a pasar más años y este problema se va a seguir retrasando. Algo con las herramientas que tenemos en día ya para poder empezar a solucionar este problema. Hacer efectivos los programas. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social. Ya en el pasado han habido acciones de Procuraduría General de la Nación, sobre todo con los niños que están en mendicidad. Sin embargo, nosotros planteamos que no era posible solo retirar a los niños y separarlos de la familia, que lo que había que buscar era una respuesta integral al núcleo familiar. El Ministerio de Desarrollo Social ha tenido suficientes recursos que no ejecuta año con año, que esos recursos serían suficientes para solucionar gran porcentaje de los niños y niñas que están deambulando en las calles y que lamentablemente tienen que acudir a las calles en busca de oportunidades. Tienen que haber acciones coordinadas. Tenemos al Ministerio Público, que tiene una Fiscalía contra la Trata, cuando se identifica aquellos casos donde los niños están siendo explotados por estructuras criminales, que no lo podemos negar. Yo recuerdo hace 3 años en un operativo valientemente liderado por la Fiscalía de Trata del Ministerio Público, al final de la Avenida Bolívar, en un hotelito, se localizaron 17 niños. El operativo fue al amanecer, después de las 6 de la mañana, y en la administración del hotel tenían 5 botes, y cada bote tenía un aproximado de 4,000 quetzales. Eso era producto de la mendicidad de los niños del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estructura criminal. También hace 4 años logramos identificar una estructura de tratantes que reclutaban niños en Nahualá. Los papás los rentaban por 300 quetzales y los traían a la ciudad de Guatemala. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que eso pase. Creo que esta experiencia que ha pasado con los guardias, que comparto que tienen que tener y pagar la responsabilidad de los hechos, no quita que tengamos que hacer otras acciones como esta. Creo que el Ministerio de Desarrollo Social resulta ser clave, articulado con la Procuraduría General de la Nación, con el mismo Ministerio Público, involucrar a otras instancias como la Secretaría contra Violencia Sexual, la misma Secretaría de Bienestar Social, y hacer un llamado a las mismas organizaciones. Creo que hay muchas instituciones que hacen un trabajo muy noble, así como hay malas, hay buenas también, que hacen un trabajo importante y que colaboran con el Estado, a lo que el Estado muchas veces no puede hacer. Creo que hay que identificarla y hacer un frente en común para evitar que los niños y las niñas sigan en las calles. Cuanto a la pregunta de Mariano, yo no quisiera dejar también en el aire. Creo que Mariano tiene razón. Hay que tener cuidado con una nueva legislación de no crear más nuevas instituciones. De hecho, déjeme contarle a Mariano que la 5285 planteaba suprimir la Procuraduría de Niñez y la Secretaría de Bienestar Social y aglutinar otras funciones del CNA y otras instituciones que tenemos el mal hábito de cada ley le ponemos una institución. Y esas instituciones no funcionan después. Entonces yo creo que esta iniciativa buscaba reducir instituciones en lugar de crear más instituciones, aglutinar en una sola institución. Hay países que, por ejemplo, la representación la tiene la misma institución que da la protección, pero acá en Guatemala la representación la tiene PGN y la protección la tiene SBS. Y a veces es complejo cuando las dos instituciones
no logran ponerse de acuerdo, que eso hay experiencias terribles, hasta el hogar seguro o la tragedia del hogar seguro es una prueba de la poca capacidad de articulación de las instituciones que termina en una terrible tragedia. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas acciones, pero creo que lo más importante es tomar una decisión valiente y seria del Ejecutivo de poner a la niñez en la agenda principal del Estado y llamar a cualquiera, a todos los que estemos dispuestos a cambiar estas condiciones de vida, porque tristemente estamos comprometiendo a nuestra niñez, estamos comprometiendo a nuestro país. Claro, hay acciones a mediano y a largo plazo, pero hay que empezar a trabajar ya. Y por otro lado, creo que hay que buscar la forma de hacer campañas de sensibilización, que como bien dice Otto, no se pretende criminalizar a las familias, sin embargo, no se puede negar que los mayores porcentajes de violencia se están ejerciendo en el ámbito familiar. Y yo sí haría un llamado a la reflexión a nuestras familias. ¿Qué nos está pasando como familias? Un llamado a las iglesias para que nos ayuden a que generemos verdaderos sistemas de protección. ¿Dónde nos quedó la protección comunitaria? Yo recuerdo cuando yo era niño, hace muchísimos años, que en mi ciudad, en Salamá, cuando uno después de las 10 de la noche estaba en la calle, los vecinos lo mandaban a uno para adentro y lo regañaban a uno por estar en la calle. Hoy los niños están en la calle y al vecino le importa poco lo que le pase a los niños. Yo creo que la labor de proteger a los niños y a las niñas ya no debe ser responsabilidad de unos, no de Otto Rivera, no de Leonel Dubón, no de la doctora Montenegro de Lozar, no de Norma Cruz. Esta es responsabilidad de todo un país y de todas y de todos los guatemaltecos. Ya debemos de dejar esos egos personales e institucionales por un lado y ponernos a trabajar por la niñez. Y yo sí hago una invitación al señor presidente, a la presidenta del Congreso, a la presidenta del organismo judicial, a que nos unamos en una causa en común, ya que Canal Antigua nos ha reunido el día de hoy a algunos actores, y dejemos esos egos personales para que logremos plantear soluciones en el corto plazo, en el plazo inmediato, para resolver esta situación, porque día a día están muriendo niños y la inacción y la normalización de la violencia parece que es lo que está prevaleciendo. Leonel, el tiempo avanza, nos quedan muy pocos minutos, pero algunas propuestas, porque el tema de la mendicidad es un tema muy complejo y como que, no como que, la mendicidad es parte de las razones de los problemas mayúsculos que tenemos. A su criterio, acciones muy concretas para abordar mendicidad en lo concreto, porque en esta urbanización que se está dando, las famosas ciudades intermedias, mendicidad está creciendo y como que no hay todavía, o por lo menos conciencia suficiente, menos propuesta, menos acciones concretas. Mendicidad, ¿cómo la abordamos? Frente común, el sector empresarial que tiene todo un rol que jugar acá. A mí me gustó hace unos años un programa que persiste en la municipalidad de muchas personas indigentes que pasaron a formar parte del trabajo de limpieza en las calles y los tienen sectorizados. Creo que la mendicidad la origina la falta de oportunidades. Creo que tenemos que sentarnos, no solo Estado, sociedad civil y sector privado, a plantear esas soluciones sin imponer unos a otros, pero creo que el país sí da para poder encontrar soluciones en el corto plazo. Seguramente el desafío es grande y como lo dije antes, romper con nuestros egos personales y nuestras diferencias es lo más difícil, pero tenemos un grupo de población que requiere una respuesta inmediata. Por otro lado, creo que hay que hacer funcionales ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social. Creería yo que con el presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social se pueden dar los primeros pasos para solucionar los problemas sociales que tiene este país. Yo sé que ha sido muy criticado el tema de las bolsas solidarias en su momento o después cambiaron de nombre. Sin embargo, sí amortiguaron un poco el impacto de la extrema pobreza. Y no pensando en el clientelismo político, pero creo que sí hay que plantear soluciones para minimizar el impacto que está teniendo la pandemia y la crisis social que estamos social y económica que estamos viviendo como país. Bien, agradecemos mucho a Otto Rivera y a Leonel Dubón
que nos hayan acompañado esta noche para volver, y lo digo para volver no como para decir que es aburrido, sino por el contrario, por la necesidad que tenemos de mantener este tema en la agenda prioritaria y en la vista de todos. Así que muy amables, hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Carmina, creo que seguiremos sobre el tema hasta que algo suceda y realmente abordemos este tema. Es lacerante muchas de esas imágenes. Así es, esperemos que algo se haga. Bien. Agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y con Carmina regresamos el próximo miércoles. Muy amables, tengan buen descanso.